La clase no es muy larga, digo yo. Es que son cosas, yo mientras estaba leyendo, me acordaba mucho de lo que ustedes hablaban en los seminarios. Había muchas cosas que ya ustedes las conocen y las saben. Más bien creo que este va a ser más que todo de dudas. Van a plantearme dudas seguramente que tuvieron mientras estuvieron estudiando. Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase eh, sobre motilidad intestinal. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, ¿verdad? El intestino, el tubo digestivo, ¿verdad? Es un conducto que va conduciendo los alimentos desde la boca hasta el ano y prácticamente las capas del tubo digestivo tienen características similares en todo su trayecto. Ya. Si se dan cuenta entonces, ¿verdad? Tenemos un epitelio, ¿verdad? Que es la mucosa. Después un tejido submucoso donde puede haber músculo, también llamado la muscularis mucosae, que es más que todo que ayuda a contraer las, las, pues, las glándulas para las secreciones en el tubo digestivo, dependiendo del sitio donde estemos. Luego tenemos una capa que es con músculo longitudinal y que es con músculo circular. Si lo vemos aquí, músculo circular y músculo longitudinal. Yo creo que en ese momento no lo dije, pues siempre a mí me costaba aprenderme cuál era la más profunda. O sea, entre las dos, la longitudinal o la circular. Entonces lo que hice fue recordar el intestino grueso. En el intestino grueso, recuerden que están las tenias. Y las tenias son ese vestigio de músculo longitudinal. Es decir, que casi no tiene músculo longitudinal, sino esas tenias. Entonces, esas tenias me hacían recordar que como se ven, entonces es músculo, es superficial. Entonces el músculo longitudinal es superficial, recordando a las tenias. ¿eh? El músculo longitudinal es superficial. Y bueno, por encima obviamente la serosa y ya prácticamente el peritoneo, en este caso aquí lo están poniendo el mesenterio. Entonces, todas estas células, y ustedes recuerdan también que hablaron muy bien de eso, de lo que de que el sistema digestivo tiene, como decirle, em, su propio cerebro, sus propias neuronas, que tienen la misma cantidad de neuronas que hay en la médula espinal. La misma cantidad de neuronas que hay en el tubo digestivo son en, el, en la médula espinal. Entonces tiene como su propio sistema nervioso que entonces tiene todas estas células, así como sucede en el corazón, que eh, las, el impulso nervioso no solamente pasa a través de las neuronas del corazón, sino que también las células miocárdicas, las musculares, tienen uniones celulares en hendidura que hace que el impulso nervioso corra a través de ellas. Es decir, que una neurona, que todas las neuronas no necesariamente tienen que estar en contacto con las células cardíacas para que se contraigan. Así sucede con el intestino. También puede haber un paso entre ellas. Bueno, entonces eso hace que el impulso nervioso que llega a través del nervio vago o se activa en uno de estos plexos que vamos a hablar más adelante, pasa a través de cada una, o sea, de una célula muscular, pasa a la otra, sin que los axones como tal estén en conexión con ellos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la actividad eléctrica del músculo liso, ¿verdad? Hay de varios tipos.
Cuando ustedes leen el libro, eh, el Keaton les va diciendo que en cada, es decir, a medida que van pasando en, por cada punto del tubo digestivo y que les explica las diferentes contracciones que hay en cada uno de esos puntos del tubo digestivo, entonces les dice que bueno, esas pertenecen a ondas lentas, a ondas en espigas, y eso, pero yo de verdad que no le vi mucha importancia a que lo supiéramos, pero esto sí, cuáles eran los factores que ayudaban a que se despolarizara las células o no. Los factores que despolarizan son la distensión del músculo. Es decir, si el músculo se estira, quiere decir que hay contenido allí, que hay que hacer que avance, que hay que mezclar. Y entonces por eso es algo que hace, que dispara eh, la respuesta de que se contraiga. La acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina es un neurotransmisor importantísimo en el parasimpático. Y recuerden que el sistema digestivo se relaciona mucho con el parasimpático. Entonces todo lo que tenga que ver con acetilcolina va a aumentar la despolarización de las células a nivel gastrointestinal. Y algunas hormonas de como tal que son propias del sistema gastrointestinal, que las vamos a ver más adelante y que ustedes también las expusieron en sus clases. Factores que hiperpolarizan, es decir, factores que inhiben la actividad eléctrica, entonces la estimulación simpática. Siempre coloco el ejemplo de cuando te decían tus padres, no te pongas a jugar después de comer que te va a dar una indigestión. Bueno, ahí tienen razón, porque al ponerte a jugar, a hacer deportes, activas el simpático, entonces el parasimpático se inhibe y entonces no vas a tener una digestión adecuada. Y bueno, hormonas gastrointestinales que vamos a ver en unas laminitas más adelante. Entonces bueno, tenemos aquí estos plexos que vimos también en clase, que son el plexo mientérico de Auerbach. Me recuerda, por ahí va el nombre de uno de los campos de concentración. Campo de concentración, ¿qué se dice? Creo. De los campos de concentración en Alemania. Creo que era por ahí el nombre. Si alguien lo tiene por ahí, lo escribe y lo repasamos. Este plexo, ¿verdad? El de Auerbach, se va a encargar más que todo de la motilidad, de ayudar a la movilización en el sistema digestivo, que es esta, más que todo esta que está aquí, ¿verdad? Todas estas neuronas que están aquí, que se interconectan entre ellas y van a ir dando órdenes a las capas musculares, tanto la circular como longitudinal, para que exista la contracción. Entonces ellas se van a encargar de aumentar el tono de la pared intestinal, aumento de la intensidad de las contracciones, o sea, tanto del tono como de la intensidad. ¿Alguien sabe la diferencia en medicina entre tono, ¿verdad? Entre aquí decir el tono y la intensidad. ¿Cuál sería la diferencia? Porque pareciera que fuera lo mismo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Eso es importante en semiología. Sí, Auschwitz. Por ahí va la cosa. Si no sé inglés, te puedes imaginar alemán. ¿Alguien sabe la diferencia entre tono? Eso creo que se los dije cuando veíamos, bueno, creo que cuando vimos un poquito el sistema nervioso, a lo mejor no me pararon, y también cuando hablé de las características de las contracciones uterinas y les hablé la diferencia entre el tono y una contracción como tal y la fuerza de contracción. ¿Cuál era la diferencia entre el tono muscular y la fuerza de contracción? Que pareciera que fuera lo mismo, pero no lo es. Y eso no se les puede olvidar. Sobre todo el concepto de tono muscular. Y si van a ver con
Matos, que es neurocirujano, los va a clavar. Porque no, a mí no me gusta usar esa palabra, pero bueno. Porque, de hecho, tanto él y yo vimos con el doctor Torres, y desde Torres, desde Introducción a la Práctica Médica, y él era pediatra, bueno, es pediatra, Dios lo cuide, él nos hizo grabarnos ese concepto al caletre. Yo no, saben cómo soy malo para el caletre, no me lo sé al caletre, pero sí le pongo siempre las palabras que necesitan. Tono muscular es el nivel de contracción de un músculo voluntariamente relajado. Fíjense que es como una paradoja. Es el nivel de contracción de un músculo voluntariamente relajado. Entonces, tú comparas, fíjense, entonces para que se terminen de entender ese concepto. Tú comparas un cadáver que acaba de fallecer, que no tiene ninguna información nerviosa llegando a su músculo, y una persona que tú le digas, relaja el músculo lo más que puedas. Y entonces tú vienes y le estiras el codo al cadáver y se le estira a la persona. Tú vas, creo que Jeremy ahí lo colocó. Tú vas a sentir que la persona, por más que él voluntariamente tenga el músculo relajado, tú vas a sentir cierto nivel de resistencia. Cierto nivel de resistencia comparado con el cadáver que no tiene nada de inervación. Porque, si recuerdan un sistema nervioso, siempre el cerebro, a nivel involuntario, a través de la vía extrapiramidal, va a mantener cierto grado de contracción en algunas células, va a enviar ciertos impulsos o sea, de manera automática, que no son voluntarias, envía cierto impulso al músculo estriado, que es voluntario, pero lo envía y lo mantiene con cierta contracción. Ese es uno de los ejemplos. Y el otro es, si se fijan, cuando han alzado pesas, ¿verdad? Que ustedes sienten que el músculo está, vamos a decir, duro. O sea, después de que ustedes han hecho los ejercicios, pónganse media hora después, palpan y sienten que el músculo está duro. Y si entonces ustedes se comparan una persona normal que no ha hecho ejercicio, que no acaba de hacer ejercicio, y una persona que acaba de hacer ejercicio, el bíceps, el tríceps, van a ver que esa persona aumentó el tono muscular, aumenta el tono muscular por ese tiempo, porque estuvo contrayendo el músculo por mucho tiempo, y ustedes hacen la movilidad pasiva y se van a dar cuenta que hay cierto nivel de resistencia, y esto está dado por el tono muscular, que es el cierto grado de contracción involuntaria del músculo. Es decir, el concepto que les di, si a lo mejor lo copiaron en algún cuaderno o seguro en el celular, porque ya los cuadernos lo deben haber botado, les dije que era cierto grado de contracción involuntaria, ¿verdad? Pero en semiología se dice mejor cierto grado de resistencia que va a sentir el examinador, cierto grado de resistencia que va a percibir el examinador al realizar un movimiento pasivo. Ven que ese es otro, vamos a decir, ese es el concepto desde el punto de vista semiológico, porque se los di desde el punto de vista fisiológico. Entonces, desde el punto de vista semiológico es el cierto grado de resistencia que tú sientes al realizar un movimiento pasivo, un movimiento que tú se lo haces al paciente y tú sientes cierto grado de resistencia, y eso viene dado por el concepto de fisiología que le di, el cierto grado de contracción involuntaria que va a tener un músculo voluntariamente relajado. ¿Entendieron eso? Vean que se los van a preguntar y es necesario que lo sepan. Exactamente, Jeremy, esa es la diferencia. Bueno, ya les hablé bastante del tono, obviamente que entonces la fuerza de contracción, o sea, la intensidad tiene que ver con la fuerza en la contracción voluntaria y no en la involuntaria. Ok,
Entonces, obviamente, este plexo de Auerbach aumenta el tono, aumenta la intensidad de la contracción, aumenta la frecuencia, es decir, las veces en que esto se va a contraer, y la velocidad de conducción. Aumenta la velocidad de conducción, como sucede también en el músculo cardíaco. El plexo submucoso o de Meissner, ¿verdad? Como las terminaciones nerviosas de Meissner, de sensibilidad, están más a la superficie o más hacia la luz del tubo digestivo, ¿verdad? Tienen que ver con, van a manejar lo que es la secreción de las glándulas. Entonces, todo esto está mediado bastante mediado por lo que es la acetilcolina. Entonces, existen varios reflejos que vamos a ir viendo también a través de la clase, que van a existir en el tubo digestivo. Van a haber reflejos que tienen que ver solamente con la pared intestinal. Estos controlan la secreción digestiva, el peristaltismo. Por ejemplo, esto que veíamos aquí, la distensión muscular hace un estímulo. Es un estímulo que estira, ¿verdad?, al plexo mientérico. El mientérico siente que lo están estirando y entonces él responde con contracción. Eso sería estos reflejos que tienen que ver como tal con la pared intestinal. Existen también reflejos que van hacia los ganglios simpáticos, ¿verdad?, que entonces se estimula. Vamos a ver más adelante ciertos estímulos en el sistema digestivo, como es que haya un pH muy ácido, ¿verdad?, que haya mucha distensión, que haya muchas proteínas. Todo eso lo siente el tubo digestivo. Eso envía señales, ¿verdad?, al simpático y al parasimpático, que van a mediar, que van a volver al sistema digestivo para responder lo que necesitemos. En este caso, por ejemplo, el reflejo gastrocólico, el hecho de que se distienda el estómago, eso va a ir a los ganglios simpáticos y va a volver, ¿verdad?, hacia el colon ascendente, transverso y descendente, para vaciarlo, porque el estómago dice, bueno, voy a trabajar, necesito espacio para allá para adelante, necesito que drenen. Entonces, por eso muchas personas deben que comen y entonces ya les da ganas de ir para el baño, porque tiene este reflejo gastrocólico aumentado. Reflejos que van desde el intestino a la médula espinal. Entonces hay reflejos que perdón, que no solamente van a estos ganglios, sino que llegan hasta la médula espinal. Por ejemplo, hay una toxina, algo, te comiste y te cayó mal, cuando dices me cayó mal y te dio ganas de ir para el baño, te dio evacuaciones líquidas. Entonces eso es un reflejo que se activa, que llega al intestino, el intestino se da cuenta que es algo que es tóxico y entonces envía esa señal a la médula espinal, y de la médula espinal regresa, compadre, con información de que vamos a evacuar, así que a salir corriendo. Igual como reflejos dolorosos que ayudan a que se detenga prácticamente el aparato digestivo, por ejemplo en las peritonitis. En las peritonitis sucede que entonces tú colocas el estetoscopio en todos los cuadrantes, sobre todo unas 3-4 horas de evolución de la peritonitis, tú colocas el estetoscopio y no escuchas nada, lo que se llama un silencio abdominal. No hay ruidos hidroaéreos, exacto. Y entonces es por este reflejo que se activa. Está enfermo el peritoneo, entonces todo se detiene. Y eso es un signo de peritonitis. Lo van a ver en un poquito de introducción a la práctica médica. Si se ve como tal, es en práctica médica 2, ya en el sexto. Entonces hay hormonas, ¿verdad?, que controlan la actividad gastrointestinal, como es la gastrina.
Ella se encarga, una de las cosas es de la secreción del ácido gástrico y del crecimiento de la mucosa gástrica. Es decir, ella misma se ayuda, se paga y se da el vuelto. ¿Por qué? Estimula la secreción del ácido gástrico, pero resulta, este ácido gástrico obviamente va a ayudar a la digestión de los alimentos en el estómago, la mezcla, pero recuerden que ese ácido gástrico es dañino para la mucosa gástrica. Entonces, ella de una vez también aumenta el crecimiento de esta mucosa, sobre todo de las capas más superficiales, ¿verdad? Y hace para proteger a ese epitelio del ácido gástrico. Recuerden que aproximadamente esa capa más superficial, que es como decir la capa córnea, es como la capa córnea de, de la piel. Recuerden que la capa córnea de la piel es puras células muertas. Asimismo en la mucosa gástrica, pero no es células muertas, bueno, un poquito de células muertas, pero es moco ahí en el estómago que cubre y protege a las células. Y esa capa de moco que protege a las células dura aproximadamente unos 7 días. Si por ejemplo tú la quitaras completamente, duraría 7 días en volver a su grosor normal. Por eso una gastritis, a veces una gastritis que está comenzando, tú le das medicamento al paciente, el paciente a veces se desespera, cónchale que no ha aliviado y eso, porque es que le estás renovando de nuevo la capa y eso dura aproximadamente unos 7 días. Tenemos otra de las hormonas que se sintetiza a nivel gastrointestinal, que es la colecistoquinina. Se pronuncia normalmente así, colecistoquinina. Ella ayuda a la motilidad de la vesícula biliar. Es decir, ella se da cuenta cuando hay grasas. Hay grasas en el intestino delgado. Nos hemos comido un mondonguito, ¿verdad? Y entonces ayuda a la motilidad de la vesícula biliar para que salga los ácidos, las sales biliares y entonces digieran las grasas. Inhibe la motilidad gástrica e inhibe el apetito. ¿Por qué? Porque ella está trabajando, porque ella hace que se empiece a trabajar en el intestino. Entonces, al tú estar trabajando en el intestino, él inhibe de que tú sigas comiendo, porque si no, imagínate. Yo siempre he hecho broma, porque yo me acuerdo, yo no me acuerdo quién me lo dijo, pero algún familiar sería que que dejar que tú comas, ¿verdad? Tú dejes de comer y a los 10 minutos vuelvas a comer, eso da apendicitis. Nunca lo escuché, obviamente, y nunca lo leí, pero yo siempre lo digo porque a mí se me quita el hambre. O sea, cuando yo estoy comiendo y de repente, por ejemplo, alguien me llama y yo duro 10 minutos hablando por teléfono, se me quita el hambre. Entonces, yo siempre lo que digo es, no, me da apendicitis si sigo comiendo. Y en verdad es que se me quita el hambre. Por eso yo casi que apago el celular. Menos si estoy volando avión, lo pongo allá lejito y tal. Sí, pero no contesto a nadie. A los residentes, a los mismos residentes, cuando yo estaba en el hospital y iba a comer, ellos sabían que así les hubiera llegado una mano en la otra. Bueno, eso es una exagerada. Pero que si no era una emergencia, no, ni siquiera me presentaran el caso. Ni siquiera para decirme, doctor, pero ya bueno, me llegó esto, le hice esto y ya yo lo resolví. No, porque me pone a trabajar la cabeza y a mí me gusta comer tranquilito, sin que nadie me esté molestando, sin que nadie me estemos hablando de trabajo, nada. Bueno, no es una molestia el trabajo, pero yo me concentro en comer, en que estemos echando cuentos. Bueno, de hecho a mí lo que sí también me molesta es comer solo, no me gusta comer solo. Me gusta estar comiendo y estar compartiendo con las personas, pero que me pongan a hablar de trabajo me pone muy de mal humor. Y bueno, aquí ya estamos llegando a la pista de despegue. Aquí espero que me den la, orden.
Y bueno, empezamos. Y aquí esto es lo que apareció por aquí por la derecha, es los flaps de las alas para que haya mayor estabilidad. Y bueno, para que si se enfiebran, entonces aquí uno tiene que ver, tiene que llegar a esta velocidad para poder despegar, de la velocidad de despegue. Cuando han visto algún programa de avión o algo, que ese es lo que llaman V1, creo que se pronuncia así, V1. Y bueno, ahí uno despega, ahí activo el piloto automático, la altura, los grados, y bueno, voy ahí despegando. Otras hormonas son la secretina, ¿verdad? Que estimula la secreción pancreática de bicarbonato para facilitar la neutralización del ácido en el intestino delgado. Entonces, como ya saben, obviamente que cuando entonces hay ácido en el intestino delgado, que no debería haber, recuerdan que ya ahí la acidez es mucho menor, o sea, en el estómago es de 1.5 a 2 el pH, pero ya en el intestino delgado debería ser 4 o 5 cuando está aumentado. Entonces aumenta el bicarbonato para que neutralicemos un poquito, porque además eso es dañino para las células del duodeno, que no están protegidas con la capa de la mucosa, como las capas de la mucosa gástrica. Tenemos otra que es el péptido inhibidor gástrico. Ella se activa cuando hay en la parte alta del intestino, sobre todo en el duodeno, está repleta de alimentos, hay muchos alimentos, entonces ella va al estómago a inhibir la actividad motora para que no se siga vaciando en el duodeno, ya que está repleto, pues. Tenemos la motilina, que entonces es una de las que más aumenta la motilidad, pues, a nivel gastrointestinal, cuando los periodos de ayuno, que es cuando sentimos hambre, se nos mueven los intestinos, empiezan a llamar que tenemos hambre, entonces es por el efecto de la motilina. Entonces, bueno, miren, creo que eso yo se los dije creo que cuando vimos sistema nervioso autónomo, que les hablé de los tipos de movimiento que hay en el sistema gastrointestinal. Y que esto también aplica, porque me acuerdo que se los expliqué ahí, con la vejiga, con la vejiga, porque entonces cuando les hablé del músculo detrusor y un músculo esfínter, y entonces que ellos tienen que estar sincronizados para permitir la salida de la orina. Entonces tenemos, ¿verdad?, el movimiento peristáltico. El movimiento peristáltico es el que, como ustedes saben, ¿verdad?, se contrae, va a ayudar sobre todo a la contracción, ¿verdad? Va a ser en un punto, ¿verdad? Y después va a hacer contracciones en otro punto. Es decir, va a hacer contracciones aquí que van a avanzar, ¿verdad?, un poquito. Por eso les hablo aquí de un tiempo cero. Y 5 minutos después va, avanza, ¿verdad?, y empuja a este contenido que estaba aquí y lo empuja más allá 5 segundos después. Son movimientos no muy lentos, pero que, por ejemplo, en personas que son delgadas se pueden notar a través de la pared abdominal, sobre todo si está aumentado el peristaltismo en alguna patología, como son cuando un paciente tiene evacuaciones líquidas. Son estimulados por una distensión del tubo digestivo. Entonces,
esta va a, igual que el peristaltismo, ¿verdad? Eh, el estímulo, por ejemplo, este estímulo, ¿verdad? Está haciendo, o sea, el estímulo de que se distienda el tubo digestivo y entonces más atrás, que es lo que llamamos en la parte proximal, se contrae y entonces avanza, hace que avance la propulsión hacia la parte distal. Y están más que todo lo que son los movimientos de mezcla, ¿verdad? Que son movimientos que no avanzan, sino que son movimientos locales, que se quedan en el sitio, apretan el tubo digestivo. En este caso coloqué el dibujito, pero obviamente este es del caso de peristaltismo. Pero entonces ocurre, como decir, la contracción aquí, la contracción de mezcla, entre 5 a 30 segundos y se mantiene. Y luego se relaja y ahora se contrae más adelante. Es decir, este anillo de contracción no avanza como sucede en el peristaltismo. Entonces, estos son más que todo los tipos de movimientos. Los peristálticos, ¿verdad? Con o sea, los peristálticos como tal y los movimientos de mezcla que son los que van a ayudar. Estos ayudan más que todo a que se mezclen las secreciones que vimos en clases anteriores de todas las secreciones del tubo digestivo que vienen de la bilis, del páncreas, se mezclen con los alimentos para que puedan ser cortados, es decir, que puedan ser digeridos y luego absorbidos. A medida que avancen estos alimentos, ¿verdad? Ellos van a ir entrando en contacto con la pared, con todo el trayecto de la pared del intestino y se van a ir absorbiendo. Entonces también existen, como les había dicho, aquellos movimientos que se producen cuando hay hambre, ¿verdad? Entonces ahí el libro hablaba de la definición de lo que es el hambre y lo que es el apetito. El hambre habla de que es el deseo intrínseco de los alimentos, pero el apetito es una preferencia por un tipo específico de alimento. Cuando te provoca una pizzita, cuando te provoca una hamburguesa, etcétera, o cuando no te provocan los vegetales, todo eso te habla del apetito, y el hambre es que en el momento dado tienes el deseo de cualquier tipo de alimento, que el estómago te está diciendo échame comida porque necesito trabajar. Bueno, el reflejo masticatorio, los que acaban de comer seguramente, yo que estoy ahorita como merendando. Entonces, ¿verdad? El libro habla de cuando nosotros empezamos a masticar, que no es tanto como algo voluntario. Claro, tú te metes la comida a la boca, ¿verdad? Empiezas a masticar, pero tú muchas veces lo haces de manera inconsciente. Y que entonces el libro habla de que esa presencia del bolo alimenticio desencadena un reflejo, ¿verdad? Que hace que se inhiban los músculos de la masticación y ella descienda, ¿verdad? Entonces, cuando ella desciende, estira los músculos de la masticación que hacen un reflejo de rebote, que entonces ahora van a hacer contracción. Y entonces ese reflejo se repite una y otra vez. Se relajan los músculos, ¿verdad? Se relajan los músculos de la masticación y se contrae. Se relaja y se contrae. Fíjense que los músculos de la masticación tienen su par aparte, que podríamos decir, ¿por qué los músculos de la masticación, que son músculos de la cara, por qué no están con los músculos faciales? Porque tienen su complejidad, entonces ellos lo hacen con un par aparte. Fíjense también, los músculos de la lengua también son parte de un par diferente a los músculos faciales y a los músculos de la masticación. Entonces, cuando nosotros vamos a deglutir
como tal. Entonces eso no es con una fase que llamamos voluntaria y una fase faríngea y también una fase esofágica. Cuando tenemos la fase voluntaria, ¿verdad? Es la que nosotros, bueno, cuando decidimos deglutir, entonces llevamos los alimentos a la parte posterior de la boca, pues. La llevamos a la parte posterior. Y eso va a iniciar una serie de eventos que vamos a estar viendo. Cuando nosotros llevamos el bolo alimenticio a la parte posterior de la boca, eso estimula, ¿verdad? Yo no sé por qué puse aquí tercer par craneano. ¿Será que lo copié mal? Debe ser que decía el trigémino y vine yo y coloqué tercero. Estimula sobre todo al noveno, ¿verdad? Estimulo, sí, aquí está, fíjense, el trigémino y glosofaringeo. Y me confundí, como siempre les decía, que no se fueran a confundir el trigémino con el tercero. Estimula, ¿verdad? Estimula la mucosa que está allí, el noveno y el glosofaringeo, y eso va al tallo encefálico, al centro de la deglución, que responde, ¿verdad? Inervando por el mismo glosofaringeo, responde, recuerden que el glosofaringeo inerva, el glosofaringeo y el vago inervan los músculos faringeos. Van a responder allí y el vago mismo que está inervando también a lo que es el esófago. Entonces se eleva, fíjense, se eleva el paladar blando. Se eleva el paladar blando aquí, que es donde está la úvula, y los pliegues palato-faríngeo, que se acuerdan que yo les había dicho que eso normalmente, como lo llamamos, son pilares que se ven en la parte posterior de la boca. O sea, cuando tú examinas antes de la pared allá posterior, lo que se ve al final es la faringe. Los arquitos que están a los lados son los pilares. Esos pilares se cierran cuando tú llevas el bolo alimenticio hacia atrás. Ellos se cierran para evitar que todo el bolo alimenticio que llevaste hacia atrás sea el que vayas a deglutir. Es decir, lo divide para que no sea tan grande. Entonces por eso lo coloqué aquí como una acción selectiva. ¿Qué pasa con las cuerdas vocales? Todo eso se cierran las cuerdas vocales y se inclina la epiglotis. ¿Dónde tenemos la epiglotis? Aquí está. La epiglotis, entonces aquí tenemos la cuerda vocal, la epiglotis se cierra. Recuerden que con el impulso de la lengua, ¿verdad? Con el impulso de la lengua, que ella se va hacia la parte posterior y entonces hace que la epiglotis se cierra y entonces el bolo alimenticio pasa hacia la parte posterior de la faringe. Entonces en este momento, aquí con la parte superior del esófago, él se eleva y se relaja, que es lo que llamamos el esfínter esofágico superior. Él se relaja, ¿verdad? O también llamado esfínter faringoesofágico. Se relaja y permite que el bolo alimenticio pase hacia el esófago. Obviamente, para que este bolo alimenticio pase, ocurre con una contracción de la faringe por todos los músculos faringeos que están inervados por todos estos pares craneales. Entonces, volvemos otra vez. El bolo alimenticio tú voluntariamente lo colocas en la parte posterior. Los pilares dividen el bolo alimenticio. Los músculos faringeos se contraen y llevan el bolo alimenticio hacia el comienzo del esófago. En el esófago se dilata el esfínter esofágico superior y entonces el bolo alimenticio pasa. En la fase esofágica, bueno, lo que sucede es que cuando este bolo alimenticio llega en este punto, ¿verdad? Entonces inicia un movimiento peristáltico como un anillo que se contrae al principio del esófago y drena hacia abajo al bolo alimenticio. Hay veces,
Normalmente es un solo movimiento peristáltico que conlleva a ese alimento por todo el esófago hacia abajo. Pero hay veces, yo no sé, bueno, yo no sé, no, tiene que haberle pasado, pues eso nos pasa a veces cuando andamos atragantados, estamos comiendo pizza desesperados para comer más pedazos que los demás. este, entonces nos llevamos un bolo alimenticio muy grande y eso hace que sienten que el bolo alimenticio está pasando como lento. Bueno, cuando eso sucede, entonces que ese movimiento peristáltico único que normalmente empuja a estos alimentos, él es único. Él es único y cuando no lo puede hacer, entonces ¿qué pasa? Vienen otros movimientos peristálticos que ellos son secundarios, que ellos salen porque son estimulados por esa dilatación del alimento. Como les he dicho varias veces, muchos de estos movimientos son estimulados porque está dilatado una parte del tubo digestivo. Entonces esa dilatación hace que se contraiga la parte proximal de él y entonces ayude a drenar. Entonces tú sientes como la comida va pasando lento, ese bolo alimenticio, y eso es o sea, las ondas peristálticas que vienen a continuación hacen que ese bolo alimenticio, termine de bajar. Una de las cosas que no deben olvidar, es que el esófago está compuesto por músculo estriado en su tercio superior y liso en los dos tercios inferiores. Si se recuerdan de embriología, yo no me acuerdo mucho, pero el esófago está embriológicamente deriva de dos sitios diferentes y es por eso que el tercio superior está compuesto por músculo estriado, que es músculo voluntario. En cambio, y de hecho está inervado por tiene sensibilidad somática, es decir, que tú cuando estás tragando algo que sea caliente, por ejemplo, tú lo sientes al principio del esófago que estaba muy caliente, pero ya después no lo sientes. ¿Por qué? Porque ya su inervación es autónoma y es más visceral. ¿Se acuerdan que les expliqué que cuando tienes una sensibilidad visceral tú no puedes discriminar la sensación como la sientes en la piel? Y por eso los dolores abdominales que son de tipo, o sea, que es una sensación visceral, entonces tú no puedes discriminar bien exactamente a dónde te duele. Hay veces que sí, pero no siempre. Entonces esa inervación visceral, tú sientes en que no, o sea, que en el esófago tú no vas a sentir todo el caliente, toda esa sopa caliente que te tomaste, esa sopa mondongo que te tomaste, no la vas a sentir por todo el esófago, sino que hay un punto en el esófago que tú dejas de sentir, ¿eh? Porque ya es una inervación visceral. Es decir, más que todo especializada en cuando tienes dolor o algo a nivel del esófago, pero la primera parte sí la sientes. Entonces deben recordar siempre esa diferencia. En el tercio superior del esófago hay músculo estriado y por lo tanto hay una inervación somática. En cambio, en las dos tercios distales es con músculo liso y una inervación visceral. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando este impulso nervioso, ¿verdad?, viene bajando, este impulso nervioso, esta onda peristáltica viene bajando, ella no solamente viene bajando esa contracción que va pasando de un punto al otro, sino que todo lo que está por delante también tiene un impulso nervioso de relajación. Es decir, que si esto aquí, este punto aquí está contraído, todo lo que está por delante se está relajando, ¿verdad? Entonces el impulso nervioso lleva todo eso. Una parte que es contracción y otra parte que es por delante, que es dilatación. Quiere decir que entonces cuando el impulso de contracción viene por aquí, ¿ya?, viene por aquí, hace que lo que está por delante, que es relajación, que el esfínter normalmente está contraído, entonces él se relaje y el bolo alimenticio pueda pasar, que lo está empujando la contracción la contracción peristáltica que viene bajando, y entonces lo que está por delante hace que entonces
el cardia se relaje. Y por fin entonces los alimentos llegan al estómago. Entonces en el estómago, si vamos a hablar un poquito más, en el estómago, ¿verdad? Una de las cosas que recuerden que el estómago tiene 3 capas musculares. Es decir, además de la longitudinal y de la circular, también tiene unas capas que es oblicua, de músculos oblicuos, y que todos estos músculos van a ayudar a la mezcla de todos estos alimentos con los jugos gástricos. ¿Para qué? Primero para que se forme el quilo. Se forma entonces el quilo, el quimo. Lo confundí con el aparato linfático. El quimo entonces es que se produce porque entonces todos los alimentos que cayeron, que son como más que todo como una pasta, se revuelvan con los jugos gástricos y entonces se forme más líquido y que al píloro, al duodeno ya lo que llega sea más que todo bastante líquido para que se pueda terminar de seguir digiriendo con todas las secreciones que le están esperando allá y puedan también, sobre todo, estar expuestos a la pared intestinal para que sean absorbidos. El estómago normalmente se divide en fisiológicamente en una porción superior, que es la de los 2/3 superiores, y una porción distal, que es más que todo 1/3, ¿verdad? Que es lo que llamamos el antro pilórico. ¿Por qué se divide así? Porque el antro pilórico es el que se va a encargar de propulsar el contenido del estómago, o sea, esta partecita, desde esta partecita, en este tercio inferior, es que van a iniciar los movimientos peristálticos que van a drenar el quimo hacia el duodeno. Entonces van a iniciar más que todo aquí y drena hacia el duodeno. De hecho, este antro pilórico, esos movimientos de solamente el antro pilórico, el libro lo llama como una bomba peristáltica. Una bomba peristáltica que va a estar contrayéndose en el momento adecuado para drenar. Y sucede lo mismito que como llega la comida al estómago. Es decir, cuando se inicia, por ejemplo, en este punto donde tengo el apuntador, se inicia la onda peristáltica aquí, ¿verdad? Todo lo que está por delante se relaja. Entonces, a medida que va avanzando ese impulso de contracción, todo lo que está por delante se sigue relajando. Y entonces cuando él viene aquí, ¿qué va a pasar? El esfínter que está por delante de él se relaja y termina de echar toda ese quimo, al duodeno. Entonces, como les hablaba, ¿verdad? Hay varias ondas, ¿verdad? Que primero van a ocurrir obviamente a nivel superior, en los 2/3 superiores, ayudando a la mezcla y a la constricción de la contracción para la separación de los alimentos. Por eso es que es importante que nosotros mastiquemos bien la comida y no traguemos, ¿verdad? Saboreemos la comida, todo eso, para que el estómago, para que le inhibamos un poquito el trabajo, le demos menos trabajo al estómago. Porque el estómago se tiene que asegurar que lo que va a pasar para el duodeno esté completamente líquido. Entonces, si nosotros nos tragamos pedazos sin ni siquiera masticarlo, él los va a tener que, entre comillas, masticar. Mientras estamos revolviendo todo esto adentro, obviamente el píloro debe aumentar el tono para mantener esos alimentos dentro mientras se están revolviendo. Entonces ahí es cuando yo siempre yo decía, porque a veces me regañaban que si me comía, yo normalmente al comer sopa con lo que llamamos el seco, a mí me aburre comerme la sopa sola. Siempre tengo que estármela comiendo con el seco. Entonces a veces me regañaban al principio que me decían, no, que tienes que primero ir la sopa para que hagas estómago y después viene el seco. Eso ya adentro, eso se revuelve.
Eso hace una ensalada allá adentro, eso no importa si está el mojado primero, el seco después. Eso adentro hace todo es un solo líquido. Entonces, ya ven que no importa. Lo que se coman antes después, eso va a quedar todo ahí adentro. Todo como una sola cosa. Y bueno, el mismo estómago también tiene sus contracciones de hambre cuando nos da, cuando estamos con muchas horas de ayuno, ¿verdad? Son contracciones que a veces duran hasta 2 y 3 minutos. Como les decía, ¿verdad? Ya cuando el estómago se da cuenta que se acabó, ya dimos el objetivo que era hacer el quimo, entonces todo este líquido, ¿verdad? Todo el líquido es propulsado por la bomba pilórica, dilatándose el píloro hacia el duodeno. El píloro va a evitar que pasen los alimentos sin convertirse en kilo, porque de hecho cuando él se dilata, él se dilata poco, no es que se dilata completamente del grosor del tubo digestivo. Él se dilata un poquito para que el huequito sea como un filtro que no permita que si hay todavía comida sin digerir, no pase al, al tubo, al intestino, pues al duodeno. Entonces, por parte del píloro, él obviamente va a regular, él se va a encargar de regular el paso de todos estos alimentos hacia el duodeno. Entonces van a haber cosas que van a estimularlo a él a que se dilate o no. Entonces, por ejemplo, una es el grado de distensión del duodeno. El grado de distensión del duodeno, ¿por qué? Porque mientras más está dilatado el duodeno, quiere decir que hay muchos alimentos. Si hay muchos alimentos, entonces el píloro se contrae para que no pase más alimentos, que el duodeno ya dice que ya está bueno, ya que está trabajando, que no le envíen más, que dejen trabajar con esto que tiene ahí. También el grado de irritación de la mucosa duodenal, porque entonces, si está irritada, entonces eso quiere decir que él no quiere trabajar mucho porque está enfermito, entonces eso hace contracción. Por eso que, por ejemplo, una duodenitis va a hacer que la digestión de los alimentos sea mucho más lenta. Los alimentos van a pasar menos y entonces puede haber una mala digestión, una digestión lenta. El grado de acidez también del quimo. El grado de acidez, porque mientras más aumentado, ¿verdad? Más aumentado esté más disminuido esté el pH, pues que esté más ácido el medio aquí, entonces menos yo le voy a pasar alimento, porque recuerden que los alimentos que pasan de acá para acá vienen ácidos porque vienen del estómago. Entonces el píloro inhibe que pase más alimento para que no se acidifique lo que está allá, porque acidificar, si el pH está disminuido, es decir, hay una acidez aumentada, entonces me va a irritar la mucosa del duodeno. Igual que el grado de osmolaridad. El grado de osmolaridad, ¿se acuerdan de la que es la concentración de los solutos? También, si hay muchos solutos, entonces yo también voy a inhibir a que no pasen para acá, porque entonces me va a alterar la osmolaridad. Entonces también él se llega a inhibir si hay alto contenido de proteínas, si estamos comiendo mucha carne. Y eso ¿por qué? Porque estos productos, las proteínas, son un poco difíciles de digerirlas, o sea, son más lentas de digerir. Entonces eso hace que si hay carne, el duodeno se va a tardar más, y entonces por lo tanto eso va a aumentar la contracción del píloro. Entonces existen, ¿verdad?, unos reflejos que ayudan al píloro. Entonces, son prácticamente lo que hemos venido hablando acerca de los nervios, ¿verdad? Del sistema nervioso que controla el se controla el gastrointestinal, que son los plexos,
de Auerbach y el de Meissner, el nervio vago, que es el que más se encarga a nivel del parasimpático de la parte gastrointestinal, y que entonces van a también estimular o inhibir la dilatación o la contracción del píloro. Entonces, desde los reflejos desde el duodeno, hay reflejos que van desde el duodeno al estómago a través del sistema nervioso mientérico de la pared gastrointestinal, de estas neuronas que están allí mismo en la pared abdominal. O sea, todos estos, todas estas regulaciones que acabamos de ver se dan por estímulos a través de estos nervios, tanto el mientérico como los nervios extrínsecos de los ganglios simpáticos y parasimpáticos, y como los nervios vagos que suben hasta el tronco encefálico para inhibir o desinhibir el píloro. Entonces, este vaciamiento gástrico también va a estar dado, ¿verdad? No solamente por estimulación que dé el duodeno a través de los nervios, sino a través de hormonas, que las vimos arriba, que vimos la colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico, que veíamos que si mientras más se activaba el péptido inhibidor gástrico, más se va a inhibir el vaciamiento gástrico. Por el contrario, la colecistoquinina veíamos que más bien estimulaba al vaciamiento gástrico. Igualmente, ¿verdad? Estas tienden a aumentar cuando hay grasas. ¿Por qué? Porque las grasas también son alimentos que son un poco difíciles de degradar, sobre todo de hacer la digestión, sobre todo la parte, porque recuerden que como las grasas son liposolubles, o sea, no se combinan con el agua, entonces ellas tienden a formar micelas, como unas bolitas, ¿verdad? Que se esconden entre ellas, y entonces esconden las moléculas porque se están en contra del agua que normalmente nosotros mantenemos aquí en el tubo digestivo. Entonces las sales biliares se encargan de ir cortando eso, pero lo hacen de una manera lenta. Entonces, como se dan cuenta, las proteínas y las grasas son más lentas de digerir. Es por ello que entonces cuando nosotros comemos carbohidratos, sentimos que comemos y entonces ya a las 2-3 horas volvemos a tener hambre, porque los carbohidratos ven que se digieren mucho más rápido. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, si han visto algo, encuesta, no han colocado nada. Ok. Ajá. Entonces, en el intestino delgado, ¿verdad? Pasan. En el intestino delgado pasa lo mismo que a nivel del estómago, en el sentido que siempre van a haber las contracciones de mezcla, ¿verdad? Y los movimientos propulsivos, estas contracciones de mezcla que van a ayudar a que se sigan mezclando los alimentos ahora con las secreciones del páncreas y de la vesícula biliar, ¿verdad? Y que también ese kilo se pegue a la pared intestinal y pueda ser absorbida. Estas contracciones normalmente duran 1 minuto de duración y son inhibidos por la atropina. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay veces que ustedes algunos puedan relacionarlo un poquito si por allá saben algo de farmacología o de repente les suena atropina porque no sé, alguien la usó, etcétera. Yo les digo que a mí no me sonaría nada cuando estaba estudiando, de verdad. Yo cuando me hablaban de farmacología, antes de yo ver farmacología, no sé, mi cerebro se cerraba. No sé, yo decía, eso lo voy a dejar para cuando yo estudie farmacología. Pero bueno, la atropina es un medicamento
que inhibe, que es un anticolinérgico, es decir, inhibe a la acetilcolina, compite con la acetilcolina. Es decir, si tú tomas atropina, te colocas atropina, son moléculas que van a competir a nivel molecular con la acetilcolina. Y la acetilcolina, recuerden que es del sistema parasimpático. Entonces, cuando te colocan atropina, va a inhibir todos estos movimientos del tubo digestivo, porque estás inhibiendo al sistema parasimpático. O sea, la atropina es el anticolinérgico por excelencia. Cuando ustedes vean en farmacología, cuando ustedes vean sistema nervioso autónomo, les van a hablar de todos los medicamentos que estimulan el sistema simpático y todo lo que lo inhiben. Y le van a hablar de todos los medicamentos que estimulan el sistema parasimpático y todo lo que lo inhiben. Y como les di en esa clase, si se acuerdan, ven que son bastantes los medicamentos que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Que uno cree, cuando ve la clase del sistema nervioso autónomo, uno cree que es un sistema, bueno, que es un sistema involuntario, que él se encarga de sus cosas él solo y uno no tiene nada que influir allí. Y es bastante los medicamentos que se usan. Bueno, como les decía en aquel momento, del asma y todo eso. Igual, por ejemplo, la buscapina es un anticolinérgico que va a inhibir estas contracciones. Porque entonces cuando tú tienes con lo que decimos el dolor tipo cólico, ¿verdad? Es un aumento de estas contracciones. Un aumento de estas contracciones, tanto de mezcla como de movimientos propulsivos, que son tan fuertes que vas a presentar dolor. Sobre todo porque como yo también cuando les di parto, se acuerdan que mientras el útero está contraído, cuando un músculo se está contrayendo, él en ese momento no está recibiendo oxígeno. Entonces, si tú tienes una contracción que se mantiene por mucho tiempo, ese músculo allí no está recibiendo oxígeno, entonces va a llegar un momento que entonces va a empezar el dolor. Entonces tienes dolor, entonces tú lo puedes inhibir con un anticolinérgico, como es la misma buscapina. Bueno, estoy diciendo aquí buscapina es un nombre comercial, pero tiene su nombre. En este momento está fuera de mi cerebro. Y bueno, los movimientos peristálticos, que obviamente ya les he hablado de mucho de ellos, que van a ir avanzando a hacer que todos estos alimentos avancen. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? ¿Qué debemos saber del peristaltismo? Entonces, vamos a ir avanzando, obviamente, a hacer que avance el quimo, ¿verdad? En el duodeno, que vaya avanzando. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando, por ejemplo, como les había dicho, supónganse que ustedes comieron y a las 2 horas vuelven a comer. Entonces, a lo mejor a esa hora todavía hay alimentos que todavía están en el duodeno. Entonces, empiezas a comer y eso activa un reflejo. Como al estómago le llegan alimentos, entonces eso envía un mensaje al duodeno diciéndole, mira, apúrate porque viene más trabajo, este no se cansa de comer. Y entonces, bueno, el duodeno tiene que entonces aumentar el peristaltismo, porque va a recibir más comida. Claro, eso es lo normal, pero llega un momento, muchachos, que ya nuestro tubo digestivo se cansa de que nosotros comamos tanta chatarra, tanta cosa. Estoy hablando para mí mismo. Y entonces es cuando empezamos a enfermarnos de todas las patologías gastrointestinales, de la gastritis, de esas cosas, de una digestión lenta, porque va a llegar un momento que todo eso se gasta, se cansa, ¿no? Todas estas hormonas van a jugar un papel importante desde el duodeno, entre el duodeno y el estómago, para hacer que no se acumulen tanto los alimentos en el tubo digestivo. Puede ocurrir, esto es lo que les estaba diciendo más o menos, cuando ocurren algunas patologías. Por ejemplo, si hay un alimento que está acidificando o irritando la mucosa gástrica, va a haber una acometida peristáltica, es decir, que van a haber contracciones aumentadas, ¿verdad?
del intestino que van a hacer que eso avance rápidamente porque está irritando toda la mucosa. Es decir, hay veces que el intestino, dependiendo vamos a decir, de la patología que se esté presentando, que me estoy enfermando, el intestino puede contestar con un aumento del peristaltismo, y es cuando nos da cólicos, o con un cierre del peristaltismo, es decir, que no hay peristaltismo, y entonces es lo que llamamos un silencio abdominal, que entonces creo que eso se lo dije ayer. Entonces tú auscultas el paciente a nivel abdominal y no se escucha absolutamente nada. Entonces eso es silencio abdominal, y en este momento un hilio paralítico. Se llama eso. Un hilio paralítico es que entonces se paraliza todo el intestino, ¿verdad? Y entonces obviamente todo eso se va a quedar ahí, todo eso se va a fermentar, y es una manera como el intestino te está diciendo, cónchale, vamos a seguir, tienes que tratarte. Es una manera, pues, de decir, así como cuando nos da fiebre, pues, una manera de alertar en que nos estamos enfermando. Claro, en este caso no es como la fiebre, porque la fiebre tú la sientes. En cambio el silencio abdominal, si no te examinan, tú no lo sientes como tal. Pero es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Por eso siempre cuando usted va a examinar abdomen, tiene que auscultar. No es solamente palpar. Eso lo van a ver cuando vean semiología. Pero allí espero que se acuerden mío de algo que les voy a decir. Porque normalmente cuando nosotros examinamos a un paciente, llevas un esquema de 4 cosas que debes siempre hacer. Inspeccionar, es decir, ver. Y siempre en este orden. Esto ya le estoy dando un poquito de semiología. Eso lo van a aplicar en todos los sistemas. Inspección, que es ver. Palpación, es tocar. Percutir, ¿verdad? La percusión con los dedos. Y la auscultación con el estetoscopio. Siempre en ese orden, excepto en el abdomen. En el abdomen, tú vas a inspeccionar y después no puedes palpar, sino que vas a auscultar. Vas a auscultar cómo están los movimientos peristálticos, que tú debes escuchar ruidos hidroaéreos, que les di ayer que los ruidos hidroaéreos se escuchan. Tú quieres saber cómo es un ruido hidroaéreo, te colocas el estetoscopio en el epigastrio y te tomas un vaso de agua. A los 2-3 segundos llega esa agua allí y produce un sonido que es el ruido hidroaéreo. Bueno, tú cuando auscultas vas a escuchar, debes que esperar mínimo 5 minutos. Si no escuchas ningún ruido hidroaéreo en 5 minutos, que tú puedes decir, el paciente está presentando un hilio paralítico, es decir, que el intestino está paralizado. De resto, el intestino puede demorarse hasta 1 minuto en que tú escuches un ruido hidroaéreo. Entonces, ¿pero qué pasa? Porque le van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no puedo palpar después de inspeccionar? Porque cuando tú palpas, empiezas a palpar el abdomen, entonces tú empiezas a mover los intestinos y se empieza a mover ese kilo dentro ese quimo dentro de los intestinos con el aire, y eso es lo que produce ruidos hidroaéreos. Entonces, en un intestino que esté hilio paralítico y tú empiezas a movilizar y después vas a ocultar, movilizaste todo eso, y entonces tú vas a escuchar ruidos hidroaéreos y vas a creer que es el intestino que se está moviendo, y no es así, sino que tú estuviste moviéndolo y ese aire con el agua empieza a producir los ruidos hidroaéreos que estás escuchando. Por eso, siempre que van en abdomen, se hace es inspección, auscultación, percusión y palpación al final. Palpación siempre en abdomen también se debe al final, porque es lo más largo, porque tienes que tener una palpación específica, general, y una palpación específica, porque entonces cada órgano tiene su forma de palpar. El vaso, el hígado, el estómago, los intestinos. Entonces se deja eso de último.
De hecho, me acuerdo que esa clase cuando la di todo, o sea, la di en dos partes. Una parte para todo lo demás y la otra parte para palpación. Bueno, entonces ya cuando todos esos, todo ese quimo por fin es absorbido, ¿verdad? Siempre va a quedar un poquito sin absorber. Entonces eh, llega, ¿verdad? A este punto en el antes de la válvula ileocecal, y esta igual va a pasar lo mismito que va pasando por todo el tubo digestivo. Esta dilatación de este punto, ¿verdad? Quiere decir que hay alimentos, activa una contracción peristáltica que va a empujar los alimentos y que va a ayudar a relajar el esfínter o la válvula ileocecal, y va a echar el quimo, ¿verdad? En el, en el ciego. Al llegar esto al ciego, recuerden que ya a partir de aquí siguen las ondas peristálticas, pero aquí lo que se necesita es más que todo absorber el agua y electrolitos para que ya estos no quede líquido, sino que vaya, ya esté en una consistencia pastosa para que se convierta en lo que son las heces. Entonces, bueno, como yo les había dicho, ¿verdad? Como que están las tenias, que es el músculo longitudinal, y, ¿verdad? Y entre ellas, o sea, que son estos saquitos que vemos aquí del intestino, son las austras. Las austras, entre ellas, son músculo circular. Músculo circular se va contrayendo y va haciendo que avance el alimento. Bueno, ya no es alimento, ya son prácticamente las heces. De hecho, a medida que va avanzando, cada vez más lento, mucho más lento que lo que avanzó en el intestino delgado, porque se está poniendo cada vez más pastoso. Fíjense cómo aquí va cambiando líquido, semilíquido, ya como papilla, ya más pastoso, semiblanda, semisólido. Entonces, fíjense, una mala movilidad aumenta la absorción y la presencia de heces duras en el colon transverso, y esto produce estreñimiento. Más bien, el exceso de motilidad reduce la absorción y produce las evacuaciones o heces blandas, la diarrea o heces blandas. Por eso, en cuanto, ¿verdad?, al estreñimiento, ¿por qué te mandan a comer fibra? ¿Por qué la fibra es buena? Ahora resulta que nosotros como seres humanos, no tenemos las enzimas que cortan a las fibras. Las enzimas las tienen los chivos. Todos esos animales que comen hojas, ¿verdad? Y ellos tienen enzimas que cortan todas esas hojitas que se comen, ¿verdad? Y esas fibras, y ellos lo absorben. Sin embargo, uno no. La fibra que se come, eso va derecho para convertirse en ese. Ajá, pero ¿cuál es la ventaja de las fibras? Que estas fibras van a hacer que el agua no se absorba tanto a nivel del intestino grueso. ¿Por qué? Porque hay soluto. Entonces el agua, recuerden que siempre el agua es solvente y siempre ella va a buscar ir a donde está el soluto. Entonces, como hay bastante soluto, que es la fibra, ella se queda allí y ayuda a que ablande las heces. En cambio, entonces, si tú no tomas agua, por ejemplo, caso contrario, tú no tomas agua, entonces tus heces van a ser más duras y vas a tender más al estreñimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me enfermo, por ejemplo, una diarrea bacteriana y eso, ¿qué pasa? O sea, o una diarrea viral. La fisiopatología es que las toxinas, tanto del virus, de la bacteria, van a estimular el aumento de las contracciones del intestino grueso.
Entonces, al aumentar las contracciones, obviamente, fíjense que aquí está líquida, no da chance a que se absorba el agua. Y entonces recorre todo esto rapidito y allá te voy, tiene que salir corriendo. ¿Mm? Porque entonces ya eso viene que no lo para nadie. Entonces, por eso entonces es que sobrevienen que sean evacuaciones líquidas. Claro, o sea, el estímulo sucede porque entonces esas toxinas, se da cuenta el intestino, hay que sacarlas. ¿Cómo las sacamos? Bueno, hay que aumentar el peristaltismo y que esto salga rápido, salgamos rápido de esto. Por eso es que tú no puedes venir de buenas a primeras y entonces los pacientes te consultan así por teléfono y tal. No tengo diarrea, ¿qué tomo? Tienes que saber qué te produjo las evacuaciones líquidas. Porque si es más bien que esté bien que tengas las evacuaciones líquidas para sacar lo que te cayó mal o lo que estás teniendo. Entonces, si tú inhibes el peristaltismo con una bucapina, inhibes las evacuaciones líquidas y se queda todo ahí. Entonces es peor. Entonces, por eso es que no es sencillamente decir me voy a tomar algo para la diarrea y ya. Son cosas que hay que saberlas tratar. Bueno, todos estos movimientos normalmente ocurren de 1 a 3 veces al día, ya dentro de lo que ya estamos hablando del intestino grueso. Ocurren de 1 a 3 veces al día que ellos, vamos a decir que el intestino grueso se dispone a trabajar. Bueno, vamos a trabajar ahorita por un ratico, hacen contracciones de 30 segundos y se relajan 2 a 3 minutos. Existe lo que es el reflejo gastrocólico, también que entonces, por eso como les había dicho, cuando come, entonces si esto está full aquí, entonces se estimula para que haya peristaltismo y entonces cuando muchas veces muchas personas están habituadas a que comen y de repente se van para el baño. Y es por eso, por este reflejo gastrocólico. Y bueno, la defecación es, como saben, es algo que es tanto voluntario como involuntario. Involuntario en el sentido porque se estimula cuando está el recto como tal, ya está lleno, se dilata y envía señales a la médula espinal y a tu cerebro que te dicen, hey, estamos llenos, anda buscando dónde estacionarnos. Entonces existe ese reflejo intrínseco. Y el reflejo parasimpático, ¿verdad? Entonces va a estar mediado por el pudendo, ¿verdad? Que entonces en ese momento, cuando ya tú entonces decides voluntariamente, bueno, voy a defecar, entonces todo esto nos conlleva a que hay o sea, es un reflejo que se desencadena, que por más que tú pienses que es algo voluntario, no es tan voluntario como piensas. O sea, es como lo mismo de deglutir. Que tú dices, bueno, no, todo eso es voluntario. No, no, todo es voluntario. Tú nada más llevas la comida hacia atrás y tu tronco encefálico, por el centro de la deglución, se encarga de hacer lo demás. Igual aquí, tú permites la dilatación del esfínter anal externo y entonces la contracción y todo eso ocurre o sea, la contracción intestinal del recto o visceral del recto ocurre de manera involuntaria con la inspiración profunda, la contracción abdominal, la relajación del suelo pélvico, todo eso, y eso se nota sobre todo cuando tienes evacuaciones líquidas. Te has dado cuenta que te sobrevienen esas contracciones sin tú ni estarlo pensando. Entonces ahí es cuando tú tienes que salir corriendo. Y bueno, existe un reflejo peritoneo intestinal, que es el que les dije, que es el que le estaba diciendo que el peritoneo cuando se irrita, si se irrita con por ejemplo, con una peritonitis, puede existir entonces silencio abdominal. Más bien él inhibe todo el peristaltismo en todo el abdomen y entonces tú puedes, es una de las maneras que tú puedes inferir algo si estás pensando en peristaltismo. Eso otro check-in, pues, que te ayuda a decir, hey,
yo creo que sí me está pareciendo que ya es una peritonitis, ¿ven? Y bueno, esta fue mi primera clase de anatomía leyendo Condorito. A mí me gustaba mucho leer las revistas de Condorito. Y, y bueno, me acuerdo que había una paginita que tenía anatomía de Condorito. Entonces tenía aquí palma. Me imagino que saben qué es Condorito, quién es Condorito. Si no saben, lo buscan. La palma, planta, callo, colon. Esto me daba risa porque entonces en el colon, por eso fue que me acordé. Cuando estaba en la parte de colon, me acordé del muñequito de Condorito. Entonces ponía Cristóbal Colón aquí, en la parte, en el abdomen, en la parte derecha. Eso era lo que más me acordaba. Bueno, esta era la lámina de gracia. No le coloqué gracias ahí.